Voy a presentar a Aníbal Fernández. Para mí un gran amigo y obviamente para mí una gran alegría poder escucharlo. Aníbal, el gusto de saludarte. Walter Casamayo, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar del otro lado. Sabés de mi admiración y en este caso quería saber tu opinión sobre este presente, ¿no? Con tantos arrebatos, con tantas situaciones de idas y venidas. Yo recién te escuchaba respecto de los que eventualmente dicen cosas de mí. Sí. Ninguno tiene bola para decírmelo en la cara. Ah, primero. seguro. Y segundo, que la realidad que son todas esas cosas de las cuales se enganchan, porque ninguna de esas cosas me corresponde a mí. Fundamentalmente, la mala imagen que he tenido siempre es por defender a Cristina y no me arrepiento. Así que, como diría Moreno Palacio, yo soy como Cueva Zorro, no me tuerce la mentira y soy como la mentira que no le hace mal a nadie. Vos sabés que, mirá, ya que arrancaste por ese lado, vamos a arrancar por ese lado. ¿Qué pasó al final? Todo mentira, todo lo que nosotros defendimos en algún momento y vimos que era todo preparado para, obviamente, provocar que Aníbal Fernández no fuera el gobernador. Bueno, evidentemente tuvo una repercusión muy grande en la gente, ¿no? ¿Qué pasó hoy? Sí, si a vos el principal canal de la Argentina, como es Canal 3, en el prime time de un domingo, te mete un programa con La Nata, Carrió y no sé qué más, y te dice que el candidato es un narcotraficante y asesino de 3 tipos, no es muy difícil que algunos compren esas cosas. Uh-huh. Sí. No es muy difícil. Ahora, mis amigos me decían, pero tenés que explicarlo, ¿y dónde lo explicas? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Claro. Porque yo tengo que dar explicaciones por lo negativo. ¿Y cómo se hace para hacer eso? Pero la realidad es que siempre en estas cosas tengo la cabeza, cuanto más Jeromo sabes, cuanto más fría tengo la cabeza, lo que le decía yo, mira, acá estamos jugados. Puede salir bien o puede salir mal, lo vamos a ver en el camino. Y salir de esto se sale con el tiempo, porque es el único que va a demostrar que no tuvo absolutamente nada que ver, porque yo vida tuve una sola, no tuve 20 vidas, tuve una sola vida. Uh-huh. Y mi vida no tiene que ver con eso, porque jamás en mi vida he consumido sustancia alguna de ninguna característica, mucho menos está cerca de quienes están vendiendo semejante porquería. Bueno, el tiempo ya pasó, ahora ya fue elevado a juicio oral y público, yo no figuro en el expediente ni en el canto de una hoja. Bueno, supongo que ahora mayo, junio empiezan el juicio oral y público y en algún momento habrá condena, y después que haya condena me van a tener que escuchar. Ahora, ¿qué sentís cuando el mismo personaje, a quien yo detesto, que es La Nata, que una vez nos llevó al diario Crítica y nos dejó colgado a todos, ese mismo personaje ayer, por ejemplo, en algún momento hasta mandó periodistas a Israel, a Serbia, para decirle que el Fondo Monetario Internacional no es tan malo ahora, ¿eh? Son los tipos que en el transcurso de su historia han logrado trasuntar un camino extraño desde la izquierda a la derecha, un tipo que tenía ganado el respeto para todos aquellos que creemos que hay un concepto donde el pueblo tiene la voz más fuerte, y en algún momento abandona esa posición para trabajar para los poderes reales, y eso, bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo suyo. Aníbal, ¿qué sentís hoy? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que puede pasar? Toda esta preocupación que nos envuelve a todos. Preocupación y dolor del corazón, porque yo entré a la política hace muchos años, yo viví toda la vida para la política, nunca viví de la política. Uh-huh. Y entré a la política precisamente porque entendía que los vulnerables, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, los discapacitados, tenían que tener una voz y alguien que diera pelea para que todos tuviéramos las mismas posibilidades. Y aquellos pibes pobres que no tenían acción y que no tenían posibilidades de llegar a esa movilidad social ascendente que Néstor reivindicaba permanentemente, había que buscarle alguna forma de hacerle fácil el puente y que pudieran entrar con todas las de la ley, y nosotros hicimos mucho por ello, los manuales, la computadora, así que, bueno, todo eso que hoy esta derecha corrupta ha tirado por la borda, y que todas aquellas que, bueno, en algún momento decían cosas de nosotros porque se las decían y se las daban masticadas y era mucho más fácil consumir lo que le daban masticado como si rumiaran esas pelotudeces, hoy las cosas se les ponen complicadas porque no saben cómo explicar a estos tipos que no han hecho otra cosa que generar negocios para Macri, para su familia, para sus amigotes. Está a la vista, no hay país del mundo que no crea que el gobierno argentino es corrupto. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Ahora, ¿y cuáles son los pasos a seguir desde
digamos, desde esta... Ayer me decía, bueno, perdón, la semana pasada me decía Solá que la oposición, también lo coincidía Chiche Dualde, la oposición se une ante el espanto también, y que esto también ha facilitado, bueno, que está mal que sea así, pero en realidad es una cuestión que se ha dado por estas idas y venidas que ha tenido el gobierno, ¿no? ¿Qué sentís? No sé si está mal. A ver, lo importante en estos casos es que muchas veces terminan dividiéndose determinadas estructuras por conceptos más ligados al masaje del ego que a una formación política, no, eso es lo más complicado a veces, y eso diluye las posibilidades, porque a mí cuando me dicen no, porque perdió Aníbal, cosa que es cierto, y que yo no me saco el lazo con la pata, pero yo quiero que nadie se olvide de que había un tercer competidor, que era Felipe Solá, que había sido gobernador, que hizo una buena gestión, y que es peronista, que nadie se lo puede negar, y que se llevó 16, 17 puntos de esta discusión. Yo tenía que cargarme al hombro la pérdida de los votos que me significaba Felipe, más la discusión contra el PRO. Yo hice una excelente elección y bueno, perdimos, mala suerte, no me quejo. Vos sabés que te conozco desde hace muchos años, sé los grupos de trabajo que has tenido. Yo digo, Aníbal Fernández en la gobernación de la provincia realmente podía haber habido un antes y un después. ¿Qué sentís que ha hecho Vidal hoy? No, es un gobierno horrible, corrupto. Siempre cuento ejemplos, creció la tesorería, para sacar un cheque, adelantar el pago de un cheque hay que poner el 5%, lo sabe todo el mundo y nadie hace nada. De varias cosas de esas puedo contar, y sin embargo nadie se da cuenta de esas cosas que nosotros habíamos detectado antes de llegar a la gestión. Nuestra obligación era prepararnos para hacer un cambio fenomenal en todos los esquemas, y la verdad que a veces cuando terminas políticas que se van llevando a la práctica veo que hubiera sucedido con las personas que ya tenía elegidas y que muchas de ellas ya estaban habladas hasta para que vayan pensando en políticas públicas, y la verdad que veo lo que es ese gabinete espantoso que tiene la provincia de Buenos Aires, y bueno, a veces digo, Dios sabrá por qué no habrá querido que yo fuera gobernador. Ahora, ¿sentís, volviendo a la oposición, volviendo al peronismo, que puede comenzar después del Mundial a esgrimirse un par de figuras importantes que puedan realmente posicionarse? Tiene un montón de gente que puede ser, y comencemos por Cristina, que tiene un toque de aristocracia, ya fue 2 veces presidenta de la Nación, pero está Alberto Fernández, está Felipe Solá, que lo acabo de mencionar, y te aclaro que siempre me llevé mal con Felipe, con lo cual no es que estoy hablando de un tipo con quien no es mi enemigo ni cosa que se parezca, pero nos llevamos mal, esa cosa que ni me hizo nada ni le hice nada, pero son cuestiones de piel. Pero después está el Chivo Rossi, Coqui Capitanich, hay montones de compañeros, hay Alberto Rodríguez Sá, que tienen vocación de serlo y que tienen estatura para poder serlo. Bueno, es cuestión de que salgan a trotar y que el pueblo lo vaya viendo, porque el desastre que vamos a tener que dar vuelta después de la catástrofe que estamos viviendo en este momento es mayúsculo, ¿no? ¿Sentís que podría haber una interna tranquilamente en el justicialismo? Yo nunca le tuve miedo, porque a mí Cristina, cuando yo la fui a ver con las encuestas que me trajeron intendentes, no tenía ningún interés de gobernador en ese momento. Cristina me dice sí que compita, y pasado el tiempo me dice que los gobernadores le habían pedido que fuera Scioli el candidato y que ella lo iba a poner y que yo tenía que ser el candidato a gobernador. Y cuando pasa el tiempo, pasa lo de Scioli, pero después de los conflictos que hubo con Randazzo y demás, Cristina decidió que yo compitiera y competí. Yo no tengo problemas en eso y gané. Me parece que después hubo falta de empatía, nadie la generó esa empatía como para acompañar a un candidato, y muchas cosas que uno se guarda para sí, ya está, esto es contrafáctico, no tiene ningún sentido, pero tengo bien claro dónde quería ir y lo que queríamos hacer, y nunca me corté solo, siempre fui consultando a Cristina. ¿Sentís que los que, y acá me incluyo, nos traicionaron en su momento, no aparecen más en la escena política? Por lo menos algunos. Porque los vio todo el mundo, porque se notó eso. Quedó en evidencia, ¿no? La vocación, claro, se notó la vocación. Creían que era fácil poder manejar como si fuese una estufa que esté más caliente o menos caliente la situación, y la realidad que está jugando con
con el futuro de todos. Acá le cagaste los remedios a los viejos, le sacaste la movilidad jubilatoria, le sacaste la paritaria docente, sacaste los manuales y las computadoras de los pibes, hiciste tanto daño con esa porquería que hiciste, creyendo que tocabas a un candidato para morigerar el poder, una estupidez sin sentido. ¿Qué pensás? Y te voy agradeciendo la nota, obviamente, y ojalá podamos charlar más seguido. ¿Qué pensás que va a pasar de ahora en más con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿Hacia dónde vamos, no? En las condiciones que está en Argentina solamente le cabe un préstamo de los 3 que otorga el Fondo Monetario, que es un tipo, es stand-by, que es lo que se hizo siempre. Y que el stand-by, ¿cómo se genera? Una vez que te otorgan esa posibilidad, bueno, el otorgamiento solo es de pico. Aparte, con el otorgamiento viene la receta. Bueno, tenés que hacer esto. Claro. Una vez que vos exhibas que lo hiciste, entonces puede prosperar la primera cuota. Y después de la primera cuota vuelve la segunda receta. Y tenés que hacer esto. Y si vos la haces, vuelve la tercera cuota. Pero la realidad es que cada una de esas cosas son partos, porque en todas el cuchillo lo meten donde están los más vulnerables, claro, no en los menos vulnerables. Vos fijate que Macri le sacó el 5% de las retenciones a la soja, que nadie se las pidió, le sacó las retenciones a las mineras, le dio ventajas al campo como liquidar en el extranjero, como un montón de situaciones que fueron absolutamente gravosas para el pueblo argentino, porque eso es desfinanciamiento, y que él creyó que lo financiaba con la deuda, pero con deuda no se puede financiar gastos corrientes. Esa fue una de las primeras expresiones que virtió Melconian cuando era presidente del Banco de la Nación, y así lo sacaron a patadas. Se cayó un tiempo de buena leche y después un día se ve que se pudrió y terminó diciendo lo que está diciendo en estos días en todos lados a quien lo quiera escuchar. Entonces, la situación es una situación muy mala. Son tan tarados estos tipos que alguien les hace la cabeza con el marketingismo, entonces se preparan para eso, para la composición de esquemas y decisiones marketineras, y las vierten cada vez que tienen oportunidad. Entonces le han dicho acá, una vez que resolvieron este paso circunstancial de renovar a Levac, después de haber tentado, que seguramente es Caputo, porque como forma él parte de un fondo buitre a otro fondo buitre para que se hiciera cargo de una parte de lo que se necesitaba, y entonces se sacaron fotos como si fueran los ganadores, sabe Dios qué cosa. Estúpidos esos tipos que están haciendo pedazos el país y se sacan fotos como si fueran triunfadores de la situación. La realidad nos va a mostrar que el mes que viene volvemos otra vez a parir, porque hay que renovar la otra parte de las Levax, y vamos a tener complicaciones dolorosas. Qué terrible, ¿no? Volver a una etapa que uno imaginaba ya totalmente superada, ¿no? No, cada vez va a ser peor, porque como el déficit no lo pueden morigerar, claro, la inflación va a seguir creciendo, las paritarias clavaron en el 15% su punto máximo, y el dolor va a seguir insistiendo, porque eso hace que se licúen los sueldos, la asignación universal por hijos, todos aquellos gastos o inversiones en términos de defensa de los intereses de los más vulnerables. Bueno, los dolores van a ser cada vez más. Aníbal, te mando un fuerte abrazo, gracias por atendernos, y bueno, esperemos poder contactarnos más seguido, porque es muy interesante. Para cerrar, un mensaje al peronista, al que te está escuchando, al que la está padeciendo. Históricamente al peronismo le ha tocado esta responsabilidad. La aparición de Juan Perón en la vida política argentina tuvo que ver con una triste dirección nacional de trabajo, que después la convierte en Secretaría de Estado, y que terminó siendo el trampolín de defensa de esos derechos, los de los trabajadores, que es quizás el eje central, la columna vertebral de nuestro movimiento. El que se olvidó de esa raíz, se le hace las cosas mucho más complicadas, pero después los que votaron a este tipo, hay un viejo apotegma de la derecha que dice que no hay un mejor producto terminado para el capitalismo que un trabajador de derecha, y porque el trabajador va a estar acompañando a un tipo que piensa como que él cree que el trabajo es solamente un costo, y en cualquiera de sus ecuaciones nunca está contemplado el pueblo. Bueno, toda esa discusión es la que nosotros tenemos que responsabilizarnos como peronistas, y si realmente lo asumimos desde un primer momento que era la columna vertebral del movimiento, hay que hacerse cargo y llevarlo a la práctica. O fíjate que nosotros estamos discutiendo las cosas más profundas
defensa de los derechos de los trabajadores, y hoy te están anunciando como con bombos y platillos que Duhovne, ministro de Hacienda o de Economía, no sé cómo se llama, es el superministro porque se va a hacer cargo de toda la discusión económica. Sí. Lo primero que me preocupa es no saber quién era el que se hacía cargo antes. Y si él va a ser el que se hace el cargo de la discusión económica, pero es un tipo que lavó más de 20 millones en el paraísos fiscales, entonces estamos hechos mierda. Estamos que es el tipo zorro en el gallinero. Es ese tipo el que dice que va a resolver los problemas de los argentinos, lo que va a terminar a hacernos pedazos, ¿no? Amigo, un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Chao, nos vemos. Aníbal Fernández, bueno, jefe de gabinete de la etapa de Cristina y bueno, uno de los políticos que ha ocupado casi la gran mayoría de los cargos, ¿no?